Hemos estado viendo una serie que se llama Historias Esenciales y el día de hoy vamos a continuar adelante. Esta serie está basada en diferentes parábolas del Evangelio de Mateo y el día de hoy vamos a ver una que está en el capítulo 21 de este Evangelio. Así es que los invito por favor a que abran sus Biblias en Mateo 21 del 33 al 44. El día de hoy quiero compartir con ustedes el tema que he titulado Piedra de Tropiezo. A través de esta serie nos hemos dado cuenta que las parábolas que el Señor Jesucristo habló a sus diferentes audiencias tenían un contenido muy profundo. Y en muchas de ellas, en las que hemos estado estudiando en esta serie, el Señor Jesucristo está hablando de lo que es el reino de los cielos. Para muchos de nosotros, aún como seguidores de Jesús, este es un concepto extraño, es un concepto que a veces nos cuesta trabajo definir. Creo que muchos de nosotros tenemos en nuestra mente la idea de que nuestra esperanza está en vivir como cristianos en este mundo, eventualmente morir o que el Señor venga y nos lleve a su presencia para estar con Él por siempre y siempre. Pero no todos, y lamentablemente esta es una cuestión que veo yo en muchos cristianos. Lamentablemente no todos vivimos con una conciencia y una idea clara de que el Señor, a partir del momento en el que nos salva, nos incorpora en su reino. Y no tenemos que esperar para llegar hasta su presencia y estar con Él por la eternidad para ser ciudadanos de su reino y vivir como ciudadanos de su reino. Y el Señor, de hecho, nos quiere usar como cristianos para reflejar su gloria, reflejar su reino a las personas a nuestro alrededor e invitar a personas a que vengan y sean parte de ese reino. Es un reino en donde vamos a encontrar la satisfacción que tanto hemos buscado. Cuando le decimos que sí a Jesús, recibimos esta salvación tan grande y nos convertimos en obreros, en siervos, en ministros de su reino. Y el día de hoy, a través de esta parábola, nos vamos a dar cuenta cómo es que inclusive los líderes religiosos de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo no entendían cuál era su rol en el reino de los cielos. Y lo mismo nos puede suceder a nosotros. No entendemos cuál es nuestro rol, y para los líderes religiosos del tiempo de Jesús, pues era la parábola que el Señor les va a platicar y que vamos a escuchar, eran malas noticias, porque definitivamente de la manera que ellos vivían, no estaban evidenciando, no estaban demostrando que eran en verdad ciudadanos del reino. Y eso es lo que no queremos que nos suceda a nosotros. No queremos vivir una vida religiosa pensando que estamos siendo parte de algo que al final no es cierto. Así es de que espero en el Señor que a través de este tiempo juntos podamos con todo nuestro corazón reflexionar en la palabra, meditar en ella y tener mucha precaución que no nos vaya a suceder lo que le sucedió a los líderes religiosos del primer siglo, del tiempo en el que el Señor vino a este mundo. Quiero invitarles a que por favor vean en su Biblia lo que dice el capítulo 21 de Mateo, del versículo 33. Dice: escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Esta parábola que acabamos de empezar a leer tiene un contexto. Y el contexto es muy fascinante. De hecho, la semana pasada hablamos de ello. Y lo que está sucediendo aquí es que esta parábola fue dada en la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo. Una última semana que fue muy intensa. El primer día de la semana, el domingo de Palmas, el Señor hace su entrada triunfal a Jerusalén y las multitudes están gritando: Hosana, sálvanos ahora. Están totalmente conmocionadas por la entrada del Señor y toda la gente está expectante, esperando redención, esperando libertad, esperando algo muy especial.
Pero al día siguiente el Señor Jesucristo se presenta en el templo y empieza a tumbar todas las mesas de los vendedores que estaban haciendo negocio en lo que Él dice y lo que el pueblo sabía que era casa de oración. La habían convertido en una cueva de ladrones. Luego nos damos cuenta que al siguiente día los líderes religiosos empiezan a cuestionar a Jesús, preguntándole que con qué autoridad Él está haciendo todas estas cosas en Jerusalén. Y el Señor Jesucristo no les responde hasta que ellos le respondan la pregunta que Él los hace. Les dice: si ustedes esperan una respuesta de mí, yo les voy a preguntar algo. ¿Juan el Bautista venía de parte de Dios o no? Los líderes religiosos no quisieron contestar esta pregunta porque ciertamente, mientras que el pueblo consideraba a Juan el Bautista como un profeta, como alguien que venía de parte de Dios, los líderes religiosos lo rechazaron. Y el Señor Jesucristo les pregunta entonces esto y ellos no saben qué contestar. Entonces el Señor no siente que tiene que contestarles de una manera directa a su pregunta: ¿con qué autoridad haces esto? Pero les contesta con parábolas. Y en la primera parábola con la que Él les hace presente con qué autoridad les está hablando, Él primero les hace saber que ellos están peleando por algo que no deben de pelear. Porque ellos a estas alturas se sienten los dueños del sistema religioso de Israel. Y lo que el Señor Jesucristo les enseña a través de la parábola de los dos hermanos es que ellos no son dueños de nada. En la parábola de los hermanos, el dueño del viñedo es el Padre. Y lo que Jesús les está diciendo por medio de esta parábola, entre muchas otras cosas, es que la viña, el pueblo de Israel, la manera de acercarnos y de ministrar a Dios no les corresponde a los líderes religiosos. Este es un mover de Dios. Esto es algo que viene de Dios. Él es el dueño de Israel. Así como ahora Él es el dueño, podemos decir con toda seguridad, de la iglesia. Y estos líderes religiosos pensaban que ellos eran los dueños. Se habían apoderado, se habían apropiado de algo que le pertenecía a Dios, de algo que Dios solamente les había llamado a colaborar y a participar con Él. Y ahora les está hablando otra parábola, una parábola en donde también hay un viñedo. Y esto es algo entonces que podemos relacionar muy fácil con lo que hemos visto hasta el día de hoy, porque ese viñedo representa el lugar en donde el Señor está trabajando. Él está trabajando en el mundo. Él está lanzando invitaciones por todo el mundo a que vengan y sean parte de su reino. Y vemos que este viñedo tiene un propietario. Y ese propietario definitivamente es Dios. Y dice, lo cercó, cavó un lagar. Este es el lugar en donde se presionan las uvas para que salga el jugo de la uva. Y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo, rentó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Les dejó encargado el changarro, les dejó encargado el negocio, les dejó encargado el viñedo a unos labradores. Se los rentó para que ellos trabajaran en él, no para que se convirtieran en los dueños y estuvieran cuestionando autoridad, cuando que ni ellos mismos tenían autoridad en este viñedo. Ellos solamente eran administradores. Y luego, este viñedo está bien preparado, está protegido y se distingue de algo a lo que no se le ha dado ninguna clase de cuidado. Y estos arrendadores, estos renteros, entonces tienen la oportunidad de cuidar la viña, de cuidar el viñedo, de cuidar esa propiedad y eventualmente rendir mucho fruto. Estos renteros pueden escuchar de parte del dueño cuando les entrega esto en sus manos, que hay un propósito muy grande en todo esto, y ellos pueden ser parte de ese propósito, de esa misión, de rendir gran fruto con este viñero. Y entonces él se va.
Y ellos permanecen, aunque Él no está ahí, siendo personas que le deben de rendir honor a quien tiene autoridad, a quien es el verdadero dueño de ese viñedo. Dice el verso 34, cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó sus siervos a los labradores para recibir de estos lo que le correspondía. Después de todo, se les había rentado. Los labradores agarraron a esos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Después les mandó otros siervos en mayor número que la primera vez y también los maltrataron. Así es de que básicamente estos trabajadores, estas personas que habían rentado, que habían pagado una renta, un arrendo por este viñedo, empiezan a rebelarse en contra del dueño del viñedo. Y no le están mandando las ganancias, no están pagando algo que ellos deberían de estar pagando, haciendo lo que ellos deberían de estar haciendo. Y esto no es otra cosa más que una clara descripción de cómo la mayoría de la humanidad nos hemos comportado en contra de Dios, en una completa rebelión hacia Él, sin considerar que ni siquiera somos dueños de nuestras propias vidas. Esto ha traído separación. Esto ha traído conflicto entre nosotros y Dios. En este caso, se creó un conflicto entre el dueño del viñedo y aquellos que habían rentado el viñedo. Pero eso no significa que el dueño no siga siendo el dueño. Eso no significa que él no tenga autoridad. Y entonces, al tratar de comunicar que él sigue siendo quien tiene autoridad, envía a algunos de sus siervos a venir y a comunicar que él sigue siendo el dueño, que él sigue en autoridad, que no se tienen que olvidar de él, que tienen que rendir fruto y pagar lo que corresponde que deben de pagar. Los siervos que envía el dueño del viñedo con aquellos que han rentado el viñedo no son otra cosa más que profetas que el Señor estuvo mandando por años, por décadas, por siglos al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo un trato muy especial de parte de Dios. Dios escogió a los israelitas para que se convirtieran en un pueblo que iba a reflejar su amor, su misericordia, su gracia. Ellos iban a ser de bendición a todas las naciones de la tierra, pero se les olvidó. Se les olvidó este gran encargo que tenían de parte del dueño del viñedo de trabajar, de operar. Y entonces el dueño del viñedo, en este caso Dios, envía a siervos, envía a profetas a través de las edades a que vengan y confronten al pueblo de Israel, hablen verdad al pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que hacen los del pueblo de Israel, los líderes religiosos del pueblo de Israel, los líderes políticos, los reyes del pueblo de Israel? ¿Qué hacen? Los persiguen, los encarcelan y en muchas ocasiones los matan. Eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo a través de esta parábola. Y cuando vemos el plan que Dios tenía para el pueblo de Israel, cuando vemos todo esto en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que en realidad el plan era majestuoso, era muy especial, era muy bonito. Ellos tenían una gran oportunidad de ser usados por Dios. Pero en lugar de rendir un hermoso fruto, lo que estaban haciendo constantemente gedía. De hecho, el profeta Isaías, cuando viene con el pueblo de Israel a hablarles de cómo se están comportando delante de Dios con el encargo que Él les ha dado, Él dice lo siguiente en Isaías capítulo 5 del verso 1 al 4. Cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. En nombre del Señor Él está cantando. Les está haciendo público. Esto es lo que dice el dueño de la viña, el dueño del viñedo. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Y ahora, hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo.
¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? Y luego dice el versículo 7, la viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Así es de que los líderes religiosos en el tiempo de Jesús tenían muy presente esta porción de la Escritura en el libro de Isaías. Y ahora el Señor se las está platicando a manera de parábola. El viñedo está dando un fruto, aquí vemos en esta traducción, agrio. Pero en el original, en realidad, el significado más apropiado es hediondo. Que ni huele bien, que ni se puede comer y no se puede beber el jugo que produce. Eso es lo que estaba produciendo el sistema religioso por el que estaba operando el pueblo de Israel. Así era como los líderes religiosos buscaban acercar al pueblo a Dios. Ellos mismos, estando podridos por dentro, jamás podrían rendir ningún fruto, ni invitar a nadie, ni ministrar a nadie para que fueran fructíferos. El Señor les está diciendo esto. Así es de que hay un problema. Israel no permaneció fiel al dueño del viñedo. Y Jesús está trayendo esta referencia con los líderes religiosos de su tiempo. Porque lo mismo están haciendo ellos. Ellos son parte de ese sistema. Ellos no vivieron en esos tiempos. La última vez que se envió a un mensajero al pueblo de Israel fue 400 años antes de que el Señor enviara eventualmente a Juan el Bautista. Entonces ellos ni siquiera habían sido de aquellos que habían rechazado y habían ignorado a los profetas de Dios. Pero aún en los tiempos de Jesús, ese mismo sistema religioso sigue dañando a la gente, sigue sin operar, mostrando el propósito que Dios tenía para que ellos mostraran. Y Jesús está diciendo aquí que el Padre tenía mejores planes y que debería de haber en algún momento temporadas muy fructíferas y muy hermosas, no solamente para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones. Pero hay tremenda sequía. Estos trabajadores estaban matando a los siervos del Señor. Estaban persiguiendo a los profetas del Señor. Y lo que Jesús les acaba de hacer referencia es a Juan el Bautista. Les pregunta a él, ¿vino de parte de Dios o no? La Biblia nos enseña que él era el último de los profetas. No había hombre más grande que él, dice el Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que hicieron con Juan el Bautista? Bueno, Herodes lo mató, Herodes lo decapitó. ¿Y qué hicieron los líderes religiosos? ¿Hablaron a su favor? ¿Lo defendieron cuando lo encarcelaron? No, absolutamente no. ¿Por qué razón? Porque ellos mismos estaban corrompidos y se habían convertido de esa manera también en culpables entre aquellos que rechazaron a los profetas de Dios cuando venían a hablar verdad, cuando venían a hablar que el pueblo recapacitara. Una de las grandes lecciones en todo esto es que Dios fue muy paciente con el pueblo de Israel y que su gracia constantemente se hacía presente. Y eso nos lleva al siguiente principio. Tenemos que aprender a creer lo increíble. De eso se trata en gran parte esta parábola. Han sucedido tantas malas cosas en esta parábola. Ha habido tanto daño, tanto dolor. Se han infringido tantos pecados. Y aún así el dueño del viñedo continúa enviando siervos. Continúa enviando comunicadores, continúa enviando invitaciones a considerar su posición y empezar a hacer lo que fueron escogidos, creados para hacer. Y esta es una gran verdad que aplica a nuestros corazones. Porque Dios constantemente nos está llamando al arrepentimiento. Muchos de nosotros que todavía no venimos a Jesús hemos escuchado el mensaje de la cruz muchas ocasiones.
Y el día de hoy el Señor nos está diciendo que Él va a continuar siendo persistente, que Él va a continuar amándonos y mostrándonos el interés que tiene por nosotros. Esa es la calidad de Dios que tenemos. Es imposible, es difícil de creer que Dios esté tan interesado en nosotros. Y lo que Jesús está diciendo a través de esta parábola es que Dios, como el dueño de esta viña, de verdad espera que esta viña rinda mucho fruto. Se ha querido truncar el propósito, se ha querido truncar el mensaje, se ha querido limitar el impacto del reino de Dios en este mundo. Pero Dios tiene su plan y ese plan continúa. Y aunque el pueblo de Israel ha matado a los profetas y los ha ignorado y no ha estado cumpliendo los líderes religiosos el propósito que deberían de cumplir, dice el versículo 37 en esta parábola. Por último, les mandó a su propio hijo pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros: este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. ¿Te das cuenta? Ya sabemos a dónde va el Señor aquí con esta parábola. Les está hablando una palabra profética. En unos cuantos días está a punto de suceder. El Señor Dios Todopoderoso, a través de las edades, ha enviado a sus profetas a hablar la palabra que Él quiere compartir con nosotros, a dar un consejo, a dar un mensaje de redención, de salvación, de reconciliación. Y las personas en general lo hemos rechazado, y a todos los siervos de Dios se les ha perseguido y se les ha ignorado, se les ha aniquilado. Y cuando eso nos parecía increíble, ahora vemos que el dueño del viñedo no termina ahí. Está dispuesto a dar más y entrega a su hijo. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que van a hacer estos líderes religiosos en unos pocos días? A unos escasos 3 días están a punto de cumplir esto que el Señor les dice, ya no en forma de parábola, sino literalmente empiezan a gritar y a provocar que la multitud grite que crucifiquen a Jesús. Eso es lo que sucede. El dueño muestra compasión al enviar a su hijo. Y aunque Dios muestra esta tremenda compasión, ellos responden en su dureza matando al hijo, queriendo quedarse con la herencia. Esto es muy difícil de digerir, pero es muy especial poder entender que el amor de Dios es tan trascendente, es tan especial, que aún, como decíamos hace un momento, nos cuesta creer cómo es su actitud hacia nosotros. Pero debemos de aprender a creer lo increíble, a creer que el amor del Padre no se rinde. No debe de haber lugar a dudas de que los líderes religiosos se están relacionando con esta parábola. Y lo que está haciendo Jesús a través de ella no es traerles juicio, sino les está extendiendo una invitación. Les está haciendo saber que ellos, si continúan en esa dirección, van a terminar mal. Pero mientras tanto, Él los está enfrentando para que reaccionen. Esto realmente demuestra la obra de Dios, una obra que no se va a detener a pesar de que hay fricción, a pesar de que hay agendas que van en contra de lo que Dios quiere hacer. Y lo que Jesús está haciendo aquí saber también es de que Él es ese hijo, que Él es ese hijo que viene a este mundo y que los dueños, los renteros de la viña, del viñedo, matan. Y al Señor Jesucristo hacerse notar o hacerse presente en esta parábola como el Hijo,
está también haciendo saber cuál es su naturaleza. Y aquí también nos toca considerar que la prominencia de Jesús es sin igual. Ciertamente ha habido otros profetas, ciertamente ha habido otros mensajeros, pero aquí el Señor Jesucristo les está diciendo: Dios ha enviado a su Hijo a comunicar el mismo mensaje. Escúchenlo. Pero muchos de ellos no estaban listos para ello. No estaban listos para escuchar el mensaje de reconciliación que Dios traía por medio de Cristo Jesús. Y cuando empezaron a cuestionar la autoridad de Jesús, básicamente Jesús les está diciendo aquí: yo tengo autoridad y puedo venir en el nombre de mi Padre para reconciliarlos a ustedes con Él. Pero ellos lo rechazaron. Como dijera Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Así es que de nuevo Dios está comunicando su mensaje. Y mientras que Jesús está dirigiendo esta parábola a una audiencia en específico, creo que esto aplica de una manera muy profunda a nuestras vidas también. Los trabajadores querían una herencia, pero no querían darle reverencia y honor al dueño del viñedo. Y pensaban que al actuar violentamente, pensaban que al matar a los profetas, que al crucificar al Señor, podían ellos quedarse con el reino, podían ellos quedarse con el sistema religioso. Y lo único que hicieron es alejarse más de Dios con sus actitudes. La verdad es que no somos muy diferentes. Todos queremos el viñedo. Todos queremos nuestro reino. Todos queremos controlar. Y no queremos vivir en sumisión delante del dueño del viñedo, delante de Dios. Queremos las bendiciones que Dios está dispuesto a proveer, pero no queremos vivir rendidos a su voluntad. No queremos reconocerlo y queremos vivir nosotros como si nosotros tuviéramos la autoridad, como si nosotros tuviéramos el control. Y en general nos hemos sentido como personas que nos merecemos el favor de Dios. Y cuando las cosas no salen como nosotros las planeamos, lo cuestionamos, le decimos ¿por qué? Amamos a la creación en muchas ocasiones, pero no amamos al Creador. Nos convertimos en idólatras y en algunas ocasiones en idólatras de nuestra religión, en idólatras de nuestros partidos políticos, en idólatras de nuestras ideologías. Y en lugar de acercar a las personas a Dios, los alejamos. Y estamos constantemente, por lo tanto, adorando a un Dios equivocado. Estamos en pecado. Nos convertimos en personas idólatras. Cuando hablamos de creer lo increíble, es que es difícil a veces de creer que nuestra maldad se desborda y no tiene límite. Es muy fácil para nosotros creer que este es nuestro reino, que esta es nuestra vida y que aquí los que controlamos somos nosotros. Pero Dios nos quiere hacer saber que no es así. Que el que tiene control es Él, que el que tiene autoridad es Él y que más vale que reconozcamos que Él es el que la tiene. Él es el dueño del viñedo. Y si nosotros queremos disfrutar una vida en donde hay fruto, en donde hay abundancia, en donde hay alegría cuando se da el fruto, tenemos entonces que empezar a considerar la autoridad que tiene el Padre y la autoridad que tiene el Hijo. Luego el Señor Jesucristo dice en el versículo 40, ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores?
Hará que esos malvados tengan un fin miserable, respondieron. Y arrendará el viñedo a otros labradores que le den lo que le corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Estos son los líderes religiosos respondiendo a la pregunta de Jesús. En esta historia, ¿qué es lo que va a hacer el dueño del viñedo? Y ellos mismos están respondiendo: es injusta esta situación, deben de ser castigados. El Señor Jesucristo, a través de esta parábola, los está acorralando, los está enfrentando con un corazón duro y con una manera mala de querer ministrar a las personas y equivocada. Y entonces, de esta manera, el Señor afirma que ellos verdaderamente, si no se arrepienten, van a recibir juicio. Les dice en el versículo 42, les dijo Jesús: ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. El fundamento, quienes debemos nosotros de creer y sobre quién debemos de fundamentar nuestra manera de invitar a las personas a ser parte de este reino, es Jesús. No hay otra manera. Y los líderes religiosos del momento no lo aceptaron. Entonces, ¿cómo pretendían ellos que la gente se acercara si ellos mismos no estaban aceptando el fundamento del reino de los cielos, que es Jesús? Así es de que por la mayor parte, los líderes religiosos de los tiempos de Jesús, es evidente que no se arrepintieron. Les tocó vivir en vida la parábola del Señor. Increíblemente, el Señor se los está diciendo en su cara. Y al parecer, 3 días después, no se recuerdan. O no lo consideran como verdadero, no lo recuerdan como algo que ellos deberían de mantener en mente y arrepentirse. Por el contrario, van y ejecutan exactamente lo que el Señor les está diciendo que van a hacer. Terminaron crucificando a Jesús. Rechazaron al Hijo de Dios. Exactamente como estos malos labradores en esta parábola. Y al hacerlo, rechazaron el fundamento de la religión verdadera. Rechazaron al fundamento, a la verdad sobre quién nosotros debemos de ser edificados. Ellos prefirieron mantenerse con sus sistemas religiosos engañosos, falsos. Y el versículo 43 al 44 dice: por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se les entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Lo que Jesús está diciendo aquí es que cualquiera que rechace ese fundamento va a ser destruido. Pero por otro lado, cuando somos enfrentados con ese fundamento y nuestra vida se hace pedazos, Dios está dispuesto, cuando venimos en arrepentimiento, a darnos nueva vida. Armar eso que está destruido y hacer algo nuevo, una nueva creación, que sin importar si no tenemos entrenamiento teológico, que sin importar si no hemos sido personas religiosas desde que éramos pequeños, sin importar que no tengamos mucho conocimiento bíblico, Dios está dispuesto a usarnos como verdaderos labradores del viñedo. Y eso es lo que les dijo en la parábola anterior. Después de concluir la parábola de los 2 hermanos, les dice: las personas que recolectan los impuestos y las prostitutas van delante de ustedes. El Señor tiene gracia y misericordia aún para ser sacerdotes, para ser ministros a personas que no han sido capacitadas, que no han sido preparadas, pero luego Él viene, les da su espíritu, les da su poder, los empodera, los llena para que ellos se conviertan en testigos de Cristo Jesús
y continúen invitando a través de las edades y las generaciones a personas a venir y ser parte del reino del Señor. Mi pregunta es, ¿eres tú uno de ellos? ¿Eres una de esas personas que eres ciudadano del reino de los cielos? ¿Estás trabajando en el viñedo del Señor? ¿Estás gozoso, alegre de que te has topado con esa roca y ha sido muy destructivo el reconocer que eres pecador, pero a la vez has podido disfrutar que el Señor te ha pasado de muerte a vida al aceptarle a Él como tu Salvador? Continúa adelante peleando la buena batalla de la fe y que toda esta circunstancia que está pasando a tu alrededor no te quite el deseo de continuar sirviéndole, de continuar trabajando para Él, de continuar viviendo para su honor y para su gloria. Vamos a orar para terminar nuestro tiempo juntos. Padre Santo, gracias te damos porque tú eres bueno con nosotros. Gracias te damos por la invitación que nos has dado en este día, Señor, a venir y ser labradores en tu viñedo. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús que tú quites de nosotros toda religiosidad, que tú quites de nosotros, Señor, todo lo que ha estorbado, Señor, para que tú hagas tu obra y para que a través de nosotros invites a más personas a venir a ti. Gracias, Dios mío, por tu bendición, por tu amor. Es un gozo, es una dicha servirte en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.